outpour. Let me walk upon the wall wherever you will call me. En 1 Samuel capítulo 22, vamos a ver ahí algunos conceptos. Tiene que ver con todo esto que con lo que has dicho, con lo que ha dicho José Saura, con la actitud de la iglesia, la actitud del creyente en los tiempos en los cuales estamos viviendo. En 1 Samuel capítulo 22 vamos a ver ahí dice: entonces David salió de Gad y se escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí en la cueva de Adulam. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos con la situación presente en ese tiempo. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después en el versículo 5 de ese mismo capítulo, dice la palabra de Dios: un día el profeta Gad le dijo a David, acordarse que David estaba en la cueva de Adulam. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza de Adulam y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Ared. El bosque de Ared está en la zona de Judá. La tierra de Judá es un bosque denso en la zona de Judá. Ahora quiero que veamos aquí algunos principios, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con la mentalidad del creyente en los tiempos finales, en los tiempos que estamos viviendo. Olvidarse de la palabra finales, ¿ok? Los tiempos que estamos viviendo. Y David salió huyendo David fue ungido rey David fue ungido rey sobre el pueblo de Israel en lugar de Saúl, porque no obedeció porque Saúl se rebeló contra Dios o quiso hacer las cosas a su propia manera. O sea, y Saúl se empeñó en matar y destruir a David, el ungido de Dios. Y David se ocultó en la cueva de Adulam. Y al poco tiempo sus hermanos, su familia y personas, aquí nos habla de 400 hombres, la historia nos da a entender que eran 400 hombres con sus familias, muchos de ellos también, unos 400 hombres, personas, familias con problemas, personas endeudadas, personas que estaban descontentos con el reinado de Saúl, con el reinado, podríamos decir, del esfuerzo humano, del religioso, del problema y de aquellos que no confían en el poder de Dios, vamos a decirlo así, porque todo tiene que ver con eso. Todo el cristianismo tiene que ver, como decía antes el hermano, no con religión, no con ceremonias, no con conocimiento humano ni siquiera, sino con la dependencia en el Espíritu Santo. Y últimamente lo que el Señor me está hablando más y más fuerte es que es el tiempo de poner nuestra confianza en el Espíritu Santo una vez más. La palabra que me vino a la mente es a donde Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: y no es con espada ni con espíritu, mas con mi santo, no es con espada ni con fuerza, no es con que lograréis la victoria, sino con mi Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces David, teniendo esto en cuenta, se va y se refugia en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam se le junta toda esta gente descontenta, toda esta gente endeudada, toda esta gente con problemas. Y se monta ahí un ejército y de hombres
Hay una versión en inglés que la palabra que usa hombres, hombres de deshonra, lo dice en inglés, hombres, hombres sin, hombres, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico para que me entendáis? Hombres sin valor, usa la palabra en inglés, ¿ok? Aunque en español lo traduce de otra forma. Hombres que, en otras palabras, hombres que la sociedad ha despreciado, hombres que la sociedad ha desechado, hombres que se dedicaban quizás a robar, eh, a asesinar, porque la sociedad los había despreciado y no tenían valor. Se juntaron ahí con el David. Ahora quiero que os fijéis en todas esas palabras, porque lo que el Espíritu Santo me estaba hablando es que muchas veces cuando hablamos de Adulam y hablamos de gente que descontenta, gente que descontenta con la religión, descontenta con las tradiciones del hombre, descontentas con el hacerlas sabiendo que hay algo más, heridos por la iglesia, heridos por la religión, heridos por el sistema y el esfuerzo humano, eh, se juntan a Adulam, ¿ok? Y estoy un poco hablando de nosotros mismos, del ministerio Adulam. Muchas veces cuando estaba orando estas últimos meses, digo, Señor, ministerio Adulam, y estaba viendo el aspecto negativo de ese nombre, del ministerio Adulam, de la iglesia Adulam. ¿Por qué? Porque muchas veces o sea, el ministerio que Dios, la visión, el llamado que Dios me dio hace años, lo compartí con algunos hermanos hace poco, es el de reunir a los heridos, reunir a el Espíritu Santo me habló y me dijo, busca a aquellos que están heridos, busca a aquellos que están heridos por el sistema humano, por la religión. Y ahora el problema con esto, con el nombre Adulam, es que muchas veces cuando nos juntamos, personas que hemos sido heridas, que están descontentas, que están con problemas, la tendencia es caer en el lado negativo y empezar a enfocarnos en nosotros mismos, en tener conmiseración de nosotros mismos y caer en la trampa del enemigo de querer identificarnos con el descontento, querer identificarnos con el rechazo, querer identificarnos con el dolor, querer identificarnos con la ofensa, y quedarnos ahí en la cueva de Adulam, quedarnos ahí con esa mentalidad. Lo que el Espíritu Santo me hablaba en el último mes mientras oraba es esa mentalidad de víctima, de desprecio, de rechazo. Okay. Sin embargo, estudiando, el Espíritu Santo me llevó a estudiar la vida de David en la cueva de Adulam y me di cuenta de que David en la cueva de Adulam solamente se quedó 9 meses. 9 meses, no todo el tiempo que estuvo, no los 14 o 15 años que estuvo huyendo del rey Saúl, sino 9 meses. Ahora no sé cuántos saben, hablando de tiempo, los tiempos bíblicos, qué significan 9 meses. 9 meses nos habla del tiempo que una mujer está en gestación. 9 meses nos habla del tiempo que requiere después de concebir, de formarse una nueva vida, de dar a luz a una nueva vida. Es el tiempo de dar a luz algo nuevo. Entonces, la Biblia nos enseña que David estuvo en la cueva de Adulam 9 meses. En otras palabras, el tiempo necesario para dar a luz algo nuevo. No sé si me está entendiendo alguien. Para dar a luz algo nuevo. Después de esos 9 meses, el profeta
como vemos en el versículo 5, el profeta Gad viene a visitar a David y le dice, deja Adulam, deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Y aquí está el secreto a la victoria y el triunfo de David. Y yo creo que esa es la clave para la iglesia de estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de opresión, estamos viviendo en tiempos de persecución. En algunas partes del mundo se nota más que en otros. Estamos viviendo en tiempos de aumento de tinieblas, aumento de maldad en el mundo, donde lo bueno se le llama malo y lo malo se acepta como bueno, y tiempos de falta de identidad, tiempos de corrupción, tiempos de aparente derrota. Tiempos donde podríamos dejarnos engañar decepcionar por Satanás. Una de las armas de Satanás es la decepción. Dejarnos engañar por Satanás y caer en la conmiseración, caer en esa mentalidad de decir, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué hacemos? Y por eso rehúso usar la palabra fin, porque no es el fin, es el principio, es un tiempo de nueva vida, es un tiempo de nueva vida después de los 9 meses, es un tiempo de volver a Judá. Ahora, no sé si sabéis lo que el nombre Judá significa. El nombre Judá significa alabanza, significa exaltar el nombre de Dios. Ok, es por eso que he dicho antes que es la clave a la vida de David, al triunfo, a la victoria de David. Es el tiempo de alabanza. El profeta Gad le dice, deja la fortaleza, deja la cueva Adulam y vuelve a la tierra de alabanza. Vuelve a esa actitud de alabanza que siempre ha marcado tu vida. Si estudiamos la vida de David, veréis que cuando era joven, antes de ser ungido rey, su pasión era siempre la música, la alabanza a Dios. Cuando estaba cuidando las ovejas, cogía su arpa y alababa a Dios, la adoración a Dios, y mucha de la fortaleza, el conocimiento de Dios, las obras grandes que él hizo, las hizo por esa relación de alabanza con Dios. Entonces volvió el profeta Gad le dice, vuelve a la tierra de Judá, vuelve a la tierra de alabanza, vuelve a alabar a Dios. De hecho, algunos de los salmos más poderosos en ese sentido que David escribió, los escribió ahí en la cueva de Adulam. En el tiempo de nacer. O sea que no se escondió en la cueva y se quedó ahí atemorizado, viviendo en temor, sino que eh, en la cueva de Adulam, estando rodeado de enemigos, no solamente Saúl con sus ejércitos, que nos dice la Biblia acampaban ahí cerca, sino los filisteos que estaban al otro extremo. Y en el Salmo 34 es un ejemplo de la actitud de David. Dice, acordarse que esto lo escribió ahí, en la cueva de Adulam, alabaré al Señor en todo tiempo y cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo, que todos los indefensos cobren ánimo. Acordarse que hemos leído antes en 1 Samuel, quiénes fueron los que se unieron con David en Adulam, los descontentos, que todos los descontentos y los indefensos cobren ánimo. Vengan, contemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Ok, esta es la palabra clave, los libró de los temores. Este temor es lo contrario de la fe. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor es Dios, el reconocer la grandeza de Dios. Los que buscan la ayuda de Dios estarán radiantes de alegría. Los que confían en Dios estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Ok, aquí es importante cuando
se produce una sombra. En el Salmo 23, David dice, en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Cuándo se produce una sombra? Se produce una sombra cuando alguien o algo se interpone y trata de tapar la luz. La luz es Dios. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Tenemos la luz del mundo. Tenemos a Cristo Jesús. Tenemos la gloria de Dios. Tenemos la revelación de Dios y sus maravillas. Tenemos la revelación de Dios y sus grandes obras. Cuando lo que hace Satanás es que pone sombras, pone a algo, una circunstancia, un demonio, una influencia, una actitud, una persona incluso, algo que se ponga entre la luz y nosotros. ¿Y qué es lo que se produce cuando alguien se pone entre medio del o delante de la luz para tapar la luz? Se produce una sombra. Ninguna sombra oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en él. Teman al Señor, vosotros los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Venid, hijos míos, escuchadme, y os enseñaré a temer al Señor, a tener temor. Otra palabra clave, vamos a verla en un momento. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras o de decir lo que va contrario a la voluntad de Dios. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de ayuda, de auxilio. Ok, no voy a leerlo entero pero quiero que veáis la actitud de David en la cueva de Adulam, rodeado de enemigos. Alabaré al Señor en todo tiempo. Y solo me jactaré en Cristo Jesús, en el Señor. El Salmo 57 es otro ejemplo de lo que él escribió ahí en la cueva de Adulam. Salmo 57 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco mi protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamé al Dios Altísimo, al Dios quien cumplirá su propósito en mi vida. Y así habla del amor de Dios, del poder de Dios. El versículo 5, exaltado seas, es que aquí otra vez más vemos la actitud de alabanza, acordarse de Judá. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra, que tu gloria cubra toda la tierra. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Con razón puedo alabarte porque mi confianza está en ti. Despiértate, corazón mío. Despiértate, lira y arpa. Con mi canto despertaré el amanecer y te daré gracias, oh Señor, en medio de la multitud. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanzan las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria cubra toda la tierra. Termina diciendo el Salmo 142. Y así son tres, he escogido estos tres ejemplos, pero hay muchos más que los escribió estando rodeado de sus enemigos ahí en la cueva de Adulam. Entonces lo que quiero que veamos es esta actitud. Vuelve, el profeta le dice, sal de aquí, vuelve a la tierra de Judá, porque es ahí donde vas a ver mi salvación. Cuando Elías se ocultó en la cueva,
huyendo de Jezabel, pasó lo mismo. Dios se le revela, le dice: ¿qué haces aquí? Sal de aquí, vuelve, vuelve y glorifica el nombre de Dios, vuelve y haz conocer el nombre, la grandeza de Dios, y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. O sea que vemos aquí la actitud correcta que debería haber en nuestro corazón. En 1 Samuel 30 vemos el secreto de David en todo momento. Eh, Quizás en 1 Samuel 36 sea el más claro de todos. Vemos que David por estar tratando de agradar al hombre, podríamos decirlo así, podéis leer la historia completa, quiso luchar con el rey filisteo para ganarse el favor quizás del rey filisteo. Sin embargo, el rey le dijo: no luches conmigo porque los demás generales no lo ven bien, tú eres judío, no confían en ti. Entonces David volvió a su ciudad donde estaba hospedado y se encontró que otro grupo de enemigos habían quemado todo lo que tenían, se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos y todo lo que tenían. Entonces David se encontró en gran peligro, dice la Biblia, porque todos sus hombres estaban muy resentidos porque habían perdido a sus hijos, a sus hijas y todo lo que tenían. Entonces los hombres de David empezaron a hablar entre ellos acerca de apedrearlo. Eh, pero David, dice la Biblia, pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Vamos a leerlo en otra versión. La gente que vio, los hombres de David hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. O sea que todo el pueblo estaba en contra de él, en medio de las circunstancias adversas, después de haberlo perdido todo. ¿Qué hizo David? La Biblia nos dice en Crónicas que se encerró en su tienda, se encerró a solas con Dios y se fortaleció en el Señor. ¿Cómo se fortaleció en el Señor? La palabra de Dios nos dice que se fortaleció en el Señor a través de la oración. Le pidió al sacerdote que trajera el efod y empezó a buscar a Dios en la oración, en la alabanza y en la adoración. Empezó a alabar y adorar a Dios con su arpa. Empezó a fortalecerse en la presencia de Dios. Tu presencia, oh Señor, es mi fortaleza, a recordar la palabra de Dios. A recordar la palabra de Dios. Y es importante porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, lo contrario también es verdad. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la pregunta lógica que nos hacemos o nos deberíamos hacer: ¿qué es lo que viene por el oír y el oír lo que el hombre habla? ¿Qué es lo que viene por el oír y el oír lo que el mundo dice? ¿Qué es lo que viene por el oír y el oír lo que el telediario nos dice? ¿Qué es lo que viene por el oír y el oír lo que la gente habla en las telenovelas y en las cosas que a veces dejamos entrar en nuestra mente? Es un principio espiritual. Si la fe viene por el oír y el oír, la fe en Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene por el oír y el oír? Por descuidar oír la palabra de Dios, por descuidar y oír lo que no es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se fortaleció David? Con la palabra, con la presencia de Dios, en la presencia de Dios, con la oración, con la alabanza. Tenemos que pasar tiempo diario con Dios, no podemos descuidarlo, y menos en los tiempos en los que estamos viviendo. Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar sus obras, Dios quiere quiere usar a su iglesia para traer
luz en medio de las tinieblas, testimonio en medio de la confusión, identidad en medio de la falta de identidad, a un mundo perdido sin identidad. Pero para eso necesitamos edificarnos y fortalecernos en el Señor. Las victorias, todas las victorias que David tuvo como rey, todas las victorias que David tuvo, incluso siendo perseguido por Saúl, las tuvo por esta actitud de fortalecerse en el Señor, no quedarse escondido en la cueva de Adulam, sino que desde dar a luz a algo nuevo. Vemos que estos 400 hombres, estos hombres que se juntaron con él, eh, aunque al principio, como dice aquí mismo, estamos viendo, los hombres que estaban con él hablaban de apedrearlo, porque estaban angustiados, estaban diciendo, David nos ha fallado. Sin embargo, más adelante, cuando es coronado rey sobre Israel, vemos el cambio en estos hombres. ¿Por qué vieron el cambio en estos hombres? Porque vieron que David en medio del problema alababa a Dios, que el David en medio de la angustia, en vez de llenarse de temor, se fortalecía en el Señor. Que David, cuando tenía la oportunidad de tomar las riendas en sus propias manos y hacer cumplir, entre comillas, su destino por su propia fuerza, se mantuvo firme confiando en el Espíritu de Dios. En los tiempos en los cuales estamos viviendo, tenemos que aprender a descansar en Dios. La semana pasada hablamos de esto, el de reposo de Dios, el descansar en la obra completa de Dios. Cuando Jesús dijo la palabra, no me sale ahora la palabra griega, pero aramea, pero cuando Jesús en la cruz dijo, acabado es, terminado es, quiso decir que todo lo que hizo en la cruz, todo lo que hizo en la cruz y en la tumba, marcaba el fin de la influencia, el fin de la obra, el fin del gobierno de Satanás, el fin de la derrota del hombre, el fin de la opresión satánica, el fin de la opresión satánica, el cumplimiento de Dios en su pueblo, en aquellos que se atreven a creer en Él. Está acabado. La vida que estamos viviendo hoy no es una vida de luchar, sino es una vida de reposo. Son muy pocos los que aprenden a reposar en la obra completa de Dios. La victoria está en Cristo. Y si tú estás en Cristo, estás en victoria. Si tú estás sentado en Cristo, estás sentado en lugares celestiales en Cristo, estás sentado sobre todo principado. Y ese es el reposo. Mientras seguimos luchando en nuestra fuerza, nos perdemos el ver a Dios obrar. Hay muchas personas que no entienden, muchos creyentes incluso no entienden este concepto. ¿Cómo puedes estar tranquilo en medio de las circunstancias? ¿Cómo puedes estar así cuando parece que todo está en contra y todo se vuelca en contra de ti? Porque el momento que yo quiero matar a Saúl para que se cumpla la voluntad de Dios, estoy obrando en la carne y no voy a ver la gloria de Dios. Los hombres de David le dijeron en 2 o 3 ocasiones, en una de ellas Saúl entró a la misma cueva, entró a hacer sus necesidades ahí en la cueva, y David y sus hombres estaban escondidos en la sombra. Y los hombres le dijeron, mira, Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y David dijo, lejos esté de mí tocar el ungido de Dios. En otras palabras, Dios es el que tiene que hacerlo. En otra ocasión, David estaba en la cueva y Saúl estaba acampado a pie del monte. Todo su ejército estaba ahí. Saúl estaba durmiendo en el centro del campamento. La lanza de Saúl estaba clavada cerca de su cabeza de Saúl. La tenía ahí a mano por si los enemigos atacaban.
Y lo que es más curioso aún, la Biblia dice que Dios hizo caer un profundo sueño sobre Saúl y sus hombres, de tal forma que bajaron al campamento, David y sus hombres bajaron al campamento, cogieron tenían la oportunidad de coger la misma lanza de David, de Saúl y matarlo. Y los hombres de David vuelven a repetirle, mira, Dios lo ha entregado en tus manos. David dice, lejos esté de mí obrar en mi propia fuerza para hacer cumplir el propósito de Dios. Y se llevaron la tinaja, es decir, el cántaro de Saúl, el agua de Saúl y su lanza, para demostrarle, mira, hemos estado ahí, podíamos haberte matado, sin embargo, Dios, confiamos en que Dios hará lo que Él ha prometido y Él cumplirá. Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo en su presencia. Vemos en 2 Samuel el cambio y la actitud en los hombres de David. En 2 Samuel 23 creo que es, sí. Menciona aquí, David está ya, dice el pasaje, estos son los nombres, y no vamos a leerlo todo porque son más de 50, creo, valientes, la Biblia los llama los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. Menciona algunos, menciona a todos en el capítulo, pero vamos a ver solamente 3 o 4. José Basebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Ethnita por los 800 que mató una vez. Con una lanza, dice la Biblia, con una lanza. La misma historia se encuentra repetida en 1 Crónicas 11. En 1 Crónicas entra en más detalle. Pero este José mató a 800 enemigos con una lanza, él solo. Y después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ben Dodo, uno de los 3 valientes que estaba con David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allá para la batalla, y todo Israel había huido, se habían retirado. Y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada la espada en su mano. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, en pos de David, en pos de este hombre, pero solo para despojar a los muertos. Después de él, Sama. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un campo de lentejas, lleno de lentejas, y el pueblo una vez más había huido del enemigo. Pero este hombre Sama se puso en medio del campo de lentejas y lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor le concedió una gran victoria. Y así sigue hablando acerca de los grandes héroes de David. Pero quiero que veáis el cambio en sus vidas. Después, cuando estaban en la cueva de David, de Adulam, eran descontentos, eran hombres descontentos, hombres desleales, hombres que estaban huyendo de la sociedad, hombres que estaban huyendo de la situación adversa, negativa, hombres que incluso se volvieron en contra de David cuando vieron que las cosas no salían bien. Sin embargo, aquí vemos que al ver la actitud de David, al ver cómo David alababa a Dios en medio de las circunstancias, cómo David se fortalecía en el Señor, fueron transformados en los grandes héroes o los grandes valientes de David. Uno de ellos mató a 800 con una lanza. El otro luchó contra un batallón entero de filisteos hasta tal punto que la espada se le quedó incrustada, pegada a la mano, no podían abrir la mano. Y el otro
eh, solo luchó contra otro grupo de enemigos filisteos defendiendo un campo de lentejas. Y el Señor le dio victoria. Todo cuando el resto del pueblo huyó. Como dice aquí, el pueblo de Israel huyó. Sin embargo, estos valientes se quedaron firmes. En Primera de Crónicas tenemos otra vez la mención de estos hombres. En Primera de Crónicas 20, después de que David mató a Goliat y huyó, sucedió después de esto que se suscitó guerra en Gezer contra los filisteos una vez más. Y uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados, de nuevo hubo guerra, y se levantó el hermano de Goliat, Lamí, se llamaba Lamí. El asta de su lanza era como un rodillo de tejer. Otra vez hubo guerra en Gad, y se levantó un hombre de gran estatura cuando desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran los descendientes de los gigantes y cayeron por mano de David y por mano de los valientes de David, hasta que todos fueron destruidos por los reyes, por los hombres valientes de David. O sea que vemos esta actitud, vemos el cambio, ¿ok? Vuelvo al tema, la introducción. La tendencia muchas veces es quedarnos en Adulam, quedarnos en la cueva de Adulam, dejándonos engañar por el enemigo, llenándonos de conmiseración. Y la cueva de Adulam solamente fueron 9 meses, un tiempo de dar a luz algo nuevo. Yo creo que estamos en ese tiempo de dar a luz algo nuevo. No es el estar quejándonos, no es el estar quejándonos por las circunstancias, no es el estar quejándonos por cómo anden los demás. No es el momento de estar diciendo pobre de mí, no es el momento de estar diciendo todo el mundo está en contra de mí, soy un gusano, nadie me quiere, todos me desprecian, soy desechado, sino que es el tiempo de fortalecerse en el Señor. Es el tiempo de fortalecerse en el Señor, como David. ¿Por qué? Porque Dios necesita manifestar su gloria. Dios necesita a alguien a través del cual manifestar su luz. Dios necesita a alguien a través del cual glorificar su nombre y establecer su voluntad. En Primera de Reyes 1, Primera de Reyes 1, versículo, Primera de Reyes 1, versículo 47. Si queréis leerlo, lo leéis, si no lo cito. Pero aquí está David ya en sus últimos días de vida y uno de sus hijos se levanta en contra de la voluntad de David y se autonombra rey. Okay, el nombre del hijo de David era Adonías. Se levanta y se autoproclama rey. Entonces le avisan a David, uno de tus hijos se ha autoproclamado rey. Y este Adonías estaba celebrando su nombramiento como rey con todos sus amigos y sus seguidores, y muchos del pueblo de Israel estaban celebrando, estaban haciendo fiesta. Y de repente escuchan en medio de la fiesta, escuchan un gran estruendo y sonido de trompetas y un gran alboroto en la ciudad. Y llega uno y hijo del sacerdote Abiatar, que es un sacerdote que se rebeló contra David. Y Adonías le pregunta qué está pasando. Y fijarse en las palabras, dice, Adonías le pregunta 3 buenas nuevas, él le dice lo contrario. El rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán,
Y estos dos nombres, no sé si os suenan, pero es interesante estudiar sus historias. Eh, y no solamente a Sadoc y a Natán, sino a Benaía, hijo de Joaída, y a los valientes, o sea, según la versión que estés leyendo. Algunos dicen a los cereteos, a los peleteos. La versión que estoy leyendo ahora mismo dice a los valientes hombres de David, andan con él. Lo han montado sobre el asno de David. Y el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y los valientes de David están con él y van en dirección a Jerusalén para sentarse sobre el trono. Se ha sentado sobre el trono. Cuando la gente que estaba celebrando con Adonías, y el pueblo escuchó, con el pueblo que estaba apoyando a Adonías y se rebelaron contra David, escuchó que los valientes de David estaban con Salomón y el sacerdote Sadoc estaba con Salomón. Dice la Biblia aquí un poco más adelante, se llenaron de temor, de terror y salieron todos huyendo y se fueron a sus casas a esconderse. Y el mismo Adonías se llenó, aterrorizó y se levantó y fue a buscar, fue a esconderse en el templo y se agarró de los cuernos del altar para que Salomón no lo matase. ¿Os dais cuenta? Cuando escucharon que los valientes de David y Sadoc estaban con Salomón, se llenaron de temor. El propósito de Dios siempre se cumple. ¿Quién era este Sadoc? Este Sadoc era precisamente el sacerdote de Dios. Era un sacerdote muy especial. Habían dos sacerdotes. Estaba Sadoc y estaban los hijos de Leví, los sacerdotes de Leví en ese tiempo. Y la Biblia dice algo muy importante. Dice, y los sacerdotes de Leví hicieron lo que el pueblo les pidió. En otras palabras, tenían temor al hombre. Y el pueblo hicieron lo que el pueblo les pidió. Y ministraron al pueblo según lo que el pueblo pedía. No sé si os suena esto, porque es una tendencia que no es nueva, no es nueva, no es única en los tiempos de David. Es algo que siempre ha existido. Hicieron lo que el pueblo les pidió. Quisieron agradar al pueblo, quisieron agradar al hombre. Sin embargo, dice la Biblia, Sadoc le dio la espalda al pueblo y ministró solamente a Dios. En otras palabras, ministró a Dios, no al pueblo, no lo que Dios pedía, no lo que el hombre pedía. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice, dile a los sacerdotes de Leví que no van a ministrar en mi presencia nunca más. Solamente van a ministrar al pueblo, van a agradar al pueblo, van a ministrar al pueblo. Pero dile a Sadoc que porque él rehusó escuchar la voz del pueblo, ministrará en mi presencia todos los días de su vida. El profeta Natán es otro caso similar. O sea que vemos aquí la importancia de cuando todo el mundo se vuelve en contra de Dios, cuando todo el mundo está haciendo lo contrario a lo que Dios busca y quiere, cuando todo el pueblo está en contra de lo que Dios desea y busca y hay en el corazón de Dios. Aquellos que se mantienen firmes, aquellos que salen de Adulam y producen algo nuevo y vuelven a Judá y empiezan a buscar a Dios, el rostro de Dios como Sadoc, a ministrar a Dios, el rostro de Dios como David, en alabanza, en adoración, a confiar en Dios y confiar en su espíritu, no en su fuerza. Y a través de ellos Dios quiere obrar y quiere hacer algo. Y es lo que Dios está buscando en estos tiempos. ¿Queréis una palabra profética? Esa es. En Habacuc capítulo 3 nos habla de lo mismo. El profeta Habacuc está orando a Dios
El profeta Habacuc es curioso porque es un profeta que no le profetizó, por lo menos en lo que poco que sabemos de él en la Biblia. No le profetizó a ningún pueblo. Simplemente se queja. Es un profeta que se queja. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? Mira cómo están. Todos se han apartado de ti. ¿Por qué el Señor, tal no obra? ¿Por qué tal el pueblo se ha apartado de ti? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti y no me salvarás? ¿Por qué me dejas ver la iniquidad? ¿Me dejas ver la opresión y no veo tu gloria? Y entonces en medio de todas esas quejas, Dios le habla y le dice, Dios me respondió, dice Habacuc, y le dice, escribe la visión y grábala en tablas para que corra aquel que la lea. Escríbela en un libro para que el que lea la visión corra con ella. Porque esta visión es aún para el tiempo señalado, es para el futuro. Se apresurará hacia el fin, pero no defraudará. En otras palabras, se apresurará hacia el fin. Cuando todo el mundo crea que es el fin, cuando todo el mundo crea que todo está acabado, cuando todo el mundo crea que no hay esperanza, pero se cumplirá. Dice otra versión, no defraudará. Aunque tarde la visión, espérala, porque ciertamente vendrá y se cumplirá y no tardará. He aquí el orgulloso, aquel que confía en sí mismo. Su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y después el capítulo 3, o si queréis ver el versículo 20, capítulo 2, versículo 20, para que veas todo el contexto. Dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y entonces cuando Dios le habla esto, Habacuc se pone de rodillas y empieza a orar. Y dice, oh Señor, he oído lo que se dice acerca de ti. He escuchado de tu fama. He escuchado, vamos a verlo en otra versión que lo dice con más detalle. Dice, he oído acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos, por tus maravillas y tus señales y tus prodigios. En este momento de profunda necesidad, vuelve a hacerlo otra vez como lo hiciste en el pasado. Y cuando esté angustiado, Señor, cuando esté abatido por las circunstancias, recuérdame en tu misericordia. Y empieza a ver la visión de Dios. Y dice el versículo 3, su brillante esplendor, su gloria llena los cielos y la tierra está llena de su alabanza. Ahí está otra vez la palabra alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. Cuando él se detiene en algún lugar, la tierra tiembla, se estremece. Las naciones tiemblan, los montes tiemblan y se derrumban. Porque Dios es el eterno, el todopoderoso. Podéis leer la oración entera de Habacuc, es poderosa. Sin embargo, vemos termina diciendo, Señor, cuando vi todo esto, tu gran gloria, se me doblaron las piernas y caí y temblé de espanto delante de ti. Esperaré en silencio el día venidero. Señor, he oído lo que se dice de ti, he oído de tus grandes maravillas. Aviva, oh Señor. Aquí en esta versión dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. En la que he leído antes dice, Señor, vuelve a hacer estas cosas en medio de los tiempos, en medio de los años, dala a conocer. En medio de mi angustia, acuérdate de tener compasión. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su gloria es como la luz, tiene rayos que salen de su mano.
Allí en sus manos está oculto su poder. O sea que vemos aquí la grandeza de Dios. La profecía es para los tiempos, como dice aquí del fin, la gloria de Dios. ¿Y qué necesita Dios en estos tiempos? Hombres como David, hombres y mujeres como David, que aunque todo parezca oscuro y negativo, sepan esperar en Dios, sepan reposar en Dios, sepan que las promesas de Dios son verdad, que se cumplen. Perdón. A fortalecerse el Señor. No hay nada, no hay nada que los demonios teman más. No hay nada que amenace más al infierno y a las potestades del mal que un creyente que está totalmente convencido de quién es en Cristo Jesús. No hay nada que atemorice más a los poderes de las tinieblas que el saber que tú sabes que Cristo está en ti. No sé si lo habéis entendido. ¿Cómo se hace? Como hemos visto en varias ocasiones, en varios ejemplos que os he dado, David se fortaleció en el Señor, gozando de su presencia, mientras el pueblo hablaba de apedrearlo, y él estaba en la presencia de Dios. Moisés es otro ejemplo que se me viene a la mente ahora. Mientras el pueblo se rebelaba contra Dios y se quejaba de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Por qué no nos da agua? ¿Por qué no nos da carne? Estamos cansados del maná. La Biblia dice que Moisés se apartaba del pueblo y se encontraba con Dios en la tienda de reunión. Y no está hablando del templo, no está hablando del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Sin embargo, si leéis la historia con cuidado, veréis que Moisés montó otra tienda a las afueras, dice, a las afueras del campamento, donde se reunía con Dios, Y mientras el pueblo se quejaba, él se apartaba, salía fuera del campamento y se reunía con Dios en la tienda de reunión, en ese lugar entre Dios y tú, en ese lugar de comunión íntima con Dios, en ese lugar donde todo lo que nos rodea, las sombras, las quejas, las tinieblas, los problemas, los dejamos a un lado y buscamos el fortalecernos en Dios, en su presencia, porque Dios está buscando gente, hombres y mujeres, que sepan fortalecerse. ¿Por qué? Porque los ataques son muy reales, las tinieblas son muy reales, los gigantes son muy reales, los enemigos son muy reales y tangibles, la oposición es muy real, los problemas son muy reales, pero podemos quedarnos en la cueva de Adulam, podemos amedrantarnos, podemos llenarnos de temor, o podemos fortalecernos en el Señor y volver a Judá en el lugar de alabanza.